¿Cómo están sus familias? ¿Todo bien? Espero que no tengan ningún problema en sus familias jóvenes, que todo esté de maravilla. Bueno, de acuerdo a nuestras disposiciones de nuestra facultad, debemos comenzar nuevamente con nuestras clases. Por tanto, vamos a tener que avanzar, ¿no? Continuar avanzando hasta que tengamos la fecha del examen, que seguramente ya está muy próxima también. Entonces vamos a continuar avanzando lo que estuvimos viendo a un inicio, que era la parte de conjuntos, ¿no? ¿Es ahí donde quedamos, jóvenes? ¿En qué parte quedamos con ustedes? ¿O qué me cuentan? ¿Alguna novedad de parte de ustedes, jóvenes? ¿Hay alguna novedad, tal vez? Estábamos haciendo propiedades de los conjuntos. ¿Propiedad de conjuntos? Bueno, producto cartesiano es lo que he anotado acá como último, pero no sé. Producto cartesiano, la verdad. Creo que sí, como ustedes hemos quedado en productos cartesianos. ¿Verdad? Bueno, ¿cómo hemos definido un producto cartesiano? Si yo tengo dos conjuntos A y B, dice, el producto cartesiano de esos dos conjuntos A y B, A por B, así se nota, ¿no? A por B, viene a ser el conjunto de pares ordenados que tuvieran cada uno de ellos, de tal manera que el primer elemento del par pertenece al primer conjunto y el segundo elemento del par pertenece al segundo conjunto, ¿no? Es ahí, entonces vamos a definirlo nuevamente y vamos a ver, por ejemplo, qué pasa si yo tengo a dos conjuntos en su forma de comprensión. ¿Cómo podría determinar, dice, el producto cartesiano de estos dos conjuntos? Dados de la siguiente manera. A ver. Vamos a decir, sean A y B, dos conjuntos y siendo el conjunto A definido por elementos que son X, que pertenecen al conjunto de los reales, tal que, dice, ese elemento, dice, es mayor estrictamente a A y menor o igual a B. Y el conjunto B, dado por elementos Y, que pertenecen al conjunto de los reales, tal que ese elemento Y viene a ser mayores que C, mayores o iguales que C y menores a D. ¿Quién vendrá a ser su producto cartesiano A por B de esos dos conjuntos? ¿Alguien podría decirme? ¿Quién será el producto cartesiano de esos dos conjuntos? XY. XY solamente. X perteneciendo a A y Y perteneciendo a B. Si hemos dicho que el producto cartesiano de dos conjuntos, ¿no?, está formado por pares ordenados, ¿no?, de tal manera que el primer elemento X pertenece al primer conjunto y el segundo elemento Y que pertenece al segundo conjunto, ¿no? O sea, en más palabras, si yo les digo de nuevo, les voy a, de una manera por extensión, al conjunto A dado por elementos 1 y 2, al conjunto B dado por elementos A y B,
Entonces, dice, el producto cartesiano A por B viene a ser dado ¿por quién? Por pares ordenados, dice. De tal manera que el primer elemento de este par pertenece al primer conjunto y el segundo elemento de este par pertenece al segundo conjunto. O sea, 1A viene a ser uno de los pares. El otro será 1B, el otro será 2A y el otro será 2B. Ese va a ser el producto cartesiano de esos dos conjuntos. Ahora les estoy dando al conjunto A y al conjunto B en su forma de comprensión, ¿no? Su forma de comprensión y en función de que X pertenece a cualquier número real, dice. Y Y también es otro número real. Entonces, ¿quién vendría a ser su producto cartesiano de esos dos? ¿Mm? ¿Quién sería ahora? ¿Anda por ahí? Bueno, habrá que colocarlo al conjunto A en otra forma, ¿no? Este conjunto es idéntico, es equivalente ¿a qué? A un intervalo, ¿no? A un intervalo abierto en A y cerrado en B. Esta es, son todos los X que pertenecen a este intervalo, AB. Y esto también será equivalente a todos los Y's que son reales, que pertenecen al intervalo entre C y D. D abierto y C cerrado, ¿no? Entonces, yo quiero encontrar en su forma de extensión o de comprensión a este producto cartesiano. Entonces, este producto cartesiano estará formado por pares ordenados X y Y, ¿no? Que pertenecen ¿a quién? A los reales, al cuadrado, ¿no? X es real, Y también es real, ¿no? Tal que el elemento X pertenece al intervalo A, B, y el elemento Y pertenece al intervalo CD. Así estaría definido el producto cartesiano A por B, ¿no? Está formado por pares ordenados, dice X y Y, que son reales ambos, de tal manera que el primer elemento pertenece al primer intervalo AB y el segundo elemento pertenece al segundo intervalo CD. Es lo que es, ¿no? A y B, 1A, 1B, 2A, 2B, que viene a ser dado también de esa manera. ¿Listo? ¿Están de acuerdo o no? Ahora. También este producto cartesiano, dice, yo lo puedo colocar en su forma gráfica en un sistema de ejes cartesianos. Por decir, si yo tengo un sistema de ejes cartesianos X y Y, ¿no? Entonces dice, en el eje de las abscisas voy a colocar a los elementos X y en el eje de las ordenadas a los elementos Y. Entonces, por tanto, X pertenece a ese intervalo, quiere decir que voy a tener al elemento A y a un elemento B que no conozco, pero son parte del intervalo donde está aquí cerrado, dice en B, cerrado en B, ¿no? Y abierto en A. Eso quiere decir que si es abierto es línea punteada y si es cerrado es línea llena. El intervalo CD, que está en el Y, en el eje de las coordenadas, por tanto voy a poner A al valor de C y al valor de D también que sea dada de esta manera. Entonces en C es cerrado
y tendríamos el D que va a ser abierto. ¿No? Entonces, el producto cartesiano será, dice, por todos los elementos que van a estar dentro de esta área. ¿Y cuántos elementos tendríamos dentro de esa área? ¿Cuántos pares ordenados de esta forma, X y Y? ¿Jóvenes? 4. 4. O sea que si agarro un punto, va a tener un par ordenado que va a ser X y Y. Si yo agarro otro punto, voy a tener otro par X y Y. ¿Cuántos puntos existen dentro de esa área? ¿Ah? Infinitos. Infinitos, no solamente 4. Todos los puntos que van a estar dentro de esta área van a ser parte del producto cartesiano A por B. Este es el producto cartesiano A por B. Donde en esta parte va a ser abierto, en la parte punteada no van a ser parte del intervalo, pero sí en esas partes, los puntos que van a estar sobre estas líneas rectas llenas, sí son parte del producto cartesiano. En cambio, en estas líneas punteadas, no. ¿Listo? Entonces son infinitos pares ordenados que vamos a dar, que vamos a tener. Entonces, el producto cartesiano de esos dos conjuntos también la podemos representar en su forma de comprensión y en su forma gráfica también de esa manera. ¿Listo? A eso le llamamos producto cartesiano A por B. El producto cartesiano también, a través de ella tenemos, vamos a decir, propiedades que demostrar, por decir, de que la unión de dos conjuntos A unión B, producto cartesiano C, dice que esto es equivalente al producto cartesiano de A por C, unión, el producto cartesiano B por C. ¿Será correcto esta propiedad? De productos cartesianos frente a una unión. ¿Qué hacemos? ¿Podemos demostrar? Entonces la demostración para esto, para este tipo de propiedades, utilizamos, dice, vamos a decir, las definiciones de unión de producto cartesiano, y toda vez que si tenemos producto cartesiano de por medio, siempre debemos llevar en cuenta el par ordenado, dice. O sea, dice que un par ordenado, X y Y, pertenece, dice, a la unión de A unión B, producto cartesiano con C, dice, sí y solo sí, cuando el primer elemento X pertenece al primer conjunto, que será entonces X pertenece a unión B, ¿no? Y dice, y el segundo elemento, Y, pertenece al segundo conjunto que va a ser el conjunto C. ¿No? Eso es definición de producto cartesiano, ¿no? Es la definición de producto cartesiano.
¿Listo? Entonces, también aplicando, si tengo un elemento X que pertenece a la unión y también un Y que pertenece a C, yo puedo también tengo una conjunción y la unión es una disjunción, ¿no? Conjunción, disjunción, entonces yo puedo también hacer una distributiva, ¿no? O no podría ser una distributiva. Esto todavía utilizando la definición de unión, podría desglosar a lo siguiente y decir, utilizando la definición de unión, ¿quién es? X pertenece a A o dice X pertenece a B, ¿no? Es la definición de unión. Y Y pertenece a C. Entonces tenemos a través de la definición de unión de conjuntos. Y ahora recién voy a poder hacer una distributiva, ¿no? De una disjunción con una conjunción, ¿sí? De una disjunción con una conjunción. Entonces esto también será, dice, X pertenece a A y Y pertenece a C. O X pertenece a B y Y pertenece a C. ¿No? Esa es la ley distributiva que conocemos, ¿no? Cuando tenemos una conjunción o una disjunción o una intersección o una unión, que vendría a ser también equivalente, ¿no? Entonces, eso también, ¿quién es este? Entonces, podemos indicar X pertenece a A y Y pertenece a C. El par XY pertenece ¿a quién? Al producto cartesiano A por C. Es la definición de producto cartesiano, ¿no? Porque tengo X y Y. O dice, X pertenece a B y Y pertenece a C, entonces el par X y Y pertenece ¿a quién? A B por C. B por C. Como X y Y pertenece a A por B, o dice X y Y pertenece a B por C, entonces dice X y Y pertenece a la unión de A por C, ¿no? Unión B por C. Y es de esa manera entonces que demostramos la equivalencia de que toda una unión de conjuntos, producto cartesiano con un tercero, es equivalente a decir, dice, A por C, unión B por C. Es lo que hemos demostrado a través de las propiedades que habíamos utilizado anteriormente. ¿Está claro, jóvenes? Sí, Muy bien, entonces eso de esa manera utilizamos entonces también para demostrar propiedades la definición de producto cartesiano. Toda vez que entonces utilicemos siempre producto cartesiano de por medio, debemos hacer uso de un par ordenado, ¿ya? Par ordenado, X y Y. Y si no utilizamos producto cartesiano, solamente utilizamos los elementos o las definiciones de unión, intersección, complemento o diferencia simétrica. A ver, vamos a hacer ahora un poco de ejercicios sobre esta parte. Todo eso sería la parte de conjuntos. Ahora vamos a hacer ejercicios de esta parte indicando lo siguiente. Vamos a ver.
Eh, si yo les digo, determinar los elementos del conjunto A y B, determinar los elementos del conjunto A, B y del universo, sabiendo que, sabiendo que sabiendo que la unión de los conjuntos A unión B está dado por elementos A, B, C, E, F, G, E, F, G y H, sabiendo también que la intersección A intersección con B está dado por los elementos A y E, y también sabiendo que B complemento está dado por el conjunto de elementos C, D, G, C, D, G e I. Nos piden determinar entonces a los conjuntos A y B. ¿Quiénes son los conjuntos A y B? Sabiendo la unión, la intersección y su complemento del conjunto B. A ver, determinen, jóvenes.
¿Qué decir, jóvenes? ¿Cuáles son? ¿Nada? ¿Cuál sería el conjunto A, el conjunto B y el universo? ¿Qué hacemos? Para determinar lo que hacemos entonces es lo siguiente, ¿no? A ver, si eso lo quiero colocar en un diagrama de libre, dado un universo a los conjuntos A y B, ¿sí? Y la unión, dice, de los dos conjuntos A unión B está dado, dice, por estos elementos. La intersección solamente está con los elementos A y E. Entonces, A, B estarán ahí y B complemento es. B complemento, todo lo que no está en B, pero si está en su complemento, serían C, D, G y I. A ver, entonces, ahí B, ¿dónde estaría? ¿Estaría en el conjunto A? Si su complemento es, dice, C, es D, C, D, G, G, H, no, Iris, ¿no? Iris. Pero en la unión de los dos conjuntos, a unión B, no está el I. Entonces el I tiene que estar en el universo, ¿no? Debería estar en el universo. Entonces estaría aquí el I, en algún lugar. Entonces, para que la unión de esos dos conjuntos sea todos estos elementos, A está, B tendría que estar aquí, ¿no? C está aquí, E también está aquí, F estará en B, G está en A y H no está, por tanto debería estar en B, ¿no? La unión de los dos conjuntos A unión B son todos los elementos. Entonces estamos hablando de A, B, C, D, A, B, C. No hay D. ¿Dónde estaba D? D estaba en el complemento, pero no está en la unión de los dos conjuntos. Entonces, esto también está fuera, ¿no? ¿Sí? A, B, C, E, F, G, H. Ahí sería. Entonces, y el conjunto universal. Entonces, por esto podemos sacar, dice, que el conjunto A estaría formado por los elementos C, G, A y E.
El conjunto B estaría formado por los elementos H, F, E, A y E. Y el conjunto universal está formado por los elementos, vamos a decir, A, B, C, C, E, F, G, H, I y D, ¿no? Esos serían el conjunto universal, el conjunto A y el conjunto B. ¿Está claro? ¿Se ve, jóvenes, o no? ¿Se entiende? Sí, Muy bien, entonces también podemos tener de esa forma, dice, ejercicios, planteándonos, y también podemos tener ejercicios planteándonos, por ejemplo, que dice, a ver, escriban, dicto lo siguiente: determinar la expresión que se presenta la parte sombreada del siguiente diagrama. ¿Cómo podrían ustedes expresar? Dice, a estos tres conjuntos yo los coloco A, B, vamos a decir, tengo aquí otro conjunto, A, B y C. Y la parte sombreada vendría a ser dada por estas partes. A ver, vamos a sombrearlas. Esas partes, ¿sabes? Hay que determinar, dice, la expresión que representa la parte sombreada de esos tres conjuntos, A, B, C. ¿Cómo sería?
¿Alguien podría hacer, jóvenes? ¿Cómo es? ¿Cuál sería la expresión que nos da esa parte sombreada? ¿Algún comentario, jóvenes? ¿Nada? Y a ver, tratemos de resolver. ¿Alguien quiere hablar? En términos de conjunto sería. Claro, una forma de intersecciones, uniones de conjuntos. ¿Cómo sería la representación, dice, de esa área marcada? La representación de esta área pequeña, vamos a tener en esta, por ejemplo, es la intersección de este conjunto con el conjunto, vamos a decir, con A, ¿no? También sería
intersección con C, pero menos esta área, ¿no? ¿Cómo podemos determinar menos esa área? Esta pequeña partecita podemos colocarlo como si fuera A intersección con C, ¿no? Esta otra partecita yo puedo colocarlo como unión, tendría que ser, ¿no? Unión B intersección con C. ¿Sí? Esas dos ya estarían determinadas de esta manera. Ahora, unión de estas dos pequeñas áreas. ¿Cómo puedo poner, cómo podría colocar todo eso? Dice unión, ¿unión a quién? A la ¿y quién sería jóvenes? A intersección con B. A intersección con B sería todo esto. A intersección con B. Todo esto menos, ¿qué vendría a ser aquí? La intersección con C. A intersección con B menos C, ¿no? Unión, a ver, vamos a ver. A intersección con B menos C. ¿Sería así? Sí. ¿Qué dice el resto? ¿Están de acuerdo con eso o no? El primero no sería C menos intersección de AB. ¿C? ¿Quién? O sea, C menos la intersección de A y B. C menos la intersección de A y B. ¿Y dónde estaría C? Si yo quisiera hallar a esto, al conjunto C, menos esto. La intersección de A y B es todo esto, ¿no? Pero también podríamos colocar al conjunto C, dice, menos, podríamos decir, ahí tendríamos un corchete de A intersección con B, al conjunto C, menos la intersección con A y B, AB, no, estamos quitándole esto, está quitando todo esto, ¿no? Esto de esta partecita también vendría a ser A intersección con B con C, ¿no? Esta parte no sería A intersección con B intersección con C.
¿Puede ser o no? Sí, sí. Esta parte viene a ser A intersección con B, intersección con C. Todo esto, lo que está restando. Entonces, también podríamos colocarlo, a ver, como si fuera al conjunto a ver, se complicaría, ¿no? Pero creo que está correcto de aquí. A intersección con C, este conjunto, intersección con el conjunto C, solamente es esta área, ¿no? Unión, esta área viene a ser a B, intersección con C, esta área pequeña, es la unión de los dos. Unión, dice, a esta intersección, A unión B, A intersección con B, pero menos el conjunto C, ¿no? Menos el conjunto C que estaría en esa intersección. Y eso nomás sería, se puede colocar de otra forma, pero se complica. Tendríamos al conjunto C menos esta intersección de los tres conjuntos, unión, ¿cuánto tendríamos que colocar? Unión, estas pequeñas áreas, ¿no? ¿Y cuánto va a ser esas áreas? ¿Cómo podríamos determinar? Ahí no más queda. También así lo podríamos colocar entonces también estas áreas o representar las áreas sombreadas de diferentes conjuntos dados. A ver, haremos una demostración también en cuanto a conjuntos que podamos tener. Por ejemplo, dice lo siguiente: usando leyes o propiedades de conjuntos, usando leyes o propiedades de conjuntos, demostrar la equivalencia de la siguiente proposición. Voy a colocar aquí arriba la siguiente propiedad que dice, a ver, que A menos B, B unión C, B unión C, unión A intersección B, A intersección con B, unión A intersección con C, y C que es equivalente a menos B unión C. Tenemos las corchetes, luego unión A intersección con B, unión A intersección con C. Dice que todo eso es equivalente a A. A ver, usando leyes y propiedades de conjuntos,
demostrar, dice que todo eso es equivalente a A, al conjunto A. A ver, intenten unos 3 minutos, jóvenes. ¿Listo, jóvenes? ¿Se ha podido o no se ha podido? ¿Alguien? ¿Ah? ¿Ha podido hacerlo? Ah, ya. ¿Listo? A ver, ¿qué hacemos? A ver, jóvenes. ¿Qué Sí, hacemos? sale.
¿Sale? Y a ver, vamos a ver. ¿Qué hacemos en este caso? Como tenemos A menos B unión con unión C, voy a tener que colocarlo como si fuera a hacer desaparecer este signo negativo de menos como A intersección el complemento, ¿no?, del paréntesis, que va a ser a B unión C. Todo eso entre corchetes me dice que tengo A unión, tengo unión, yo puedo unirlos, también colocarlos, como tengo tres uniones, todo este conjunto, unión con esto, yo podría asociar, ¿no? A través de la propiedad asociativa, yo podría colocar a este corchete en esa manera, y aquí tendría entonces todos esos dos, vendría a ser también, tengo intersección, unión, hago una distributiva inversa, y voy a tener que A va a ser intersección B unión C, ¿no? Así va a ser. Todo eso dice que va a ser equivalente al conjunto A. Introduciendo este complemento a través de ley de complementos o de Morgan, también esto será A intersección B complemento intersección C complemento. Unión, todo el anterior, ¿no? Tendríamos a intersección B unión C. Será equivalente a A. Bueno, aquí tengo intersección. Entonces también yo puedo esto colocar, a ver, como si fuera si yo saco B unión C, A intersección a ver, ¿qué más podemos hacer aquí? A intersección B unión C. Inge- ¿Sí? si vuelve a sacar el complemento de B complemento y C complemento, ¿Se puedes complementó? deducirlos. O sea, Tendremos no A, aplicar la ley de Morgan, no aplicar la ley de Morgan. sí, dejarlo así como Tener está. esto anteriormente. Ah, A ver, pero ¿qué vamos a tener? A ver, eso. Yo tengo a B unión C, complemento. y tiene A en Ahora tengo intersección, ¿no? sí, Tengo podría sacar una distributiva también, A intersección, que voy a tener a B unión C complemento, unión, vamos a tener a B unión C. Y debería ser todo eso al valor de A, ¿no? Tengo una misma proposición y la otra negada. Y todo esto es una verdad, ¿no? B complemento, unión complemento, ¿no? O sea que también podemos decir, si yo tengo una proposición P y unión a su, vamos a decir, a ver,
la propiedad de, si yo tengo A unión el complemento de A, ¿qué es? Esto es el universo, ¿no? ¿Sí? Vendría a ser A unión A complemento, tendría que ser esto el universo, ¿sí? Eso vendría a ser el universo. O sea, tengo el mismo conjunto, el complemento más el conjunto, ¿no? Tendría el universo. Entonces, el universo, intersección, el conjunto A, un conjunto A, intersección con el universo, es el conjunto A, ¿no? Y esto también sería entonces equivalente a A, ¿no? Un conjunto A, intersección con el universo es el A. Por tanto, sería equivalente también al valor de A, al conjunto A. ¿Listo? A ver, otro tipo de ejercicios que tengamos de la lista. A ver, hay algunos otros ejercicios, por ejemplo, vamos a decir, a ver si tengo aquí a la vista una lista de ejercicios. ¿Han intentado hacer la lista de ejercicios, jóvenes, o todavía no? De la parte de conjuntos. Recién he empezado a hacer. No hay dudas todavía entonces. No, Ya, hagamos un ejercicio más para quedar ahí. Luego, mañana comenzamos con relaciones o de lo contrario, hacemos algunos ejercicios de la parte de lógica y conjuntos de la lista de ejercicios. ¿Listo? Tengan, a ver, véanlo. Algunos ejercicios que ustedes no pudieran, me avisan para poderlos resolver el día de mañana. Y si no hay todavía dudas, entonces avanzamos materia. ¿Listo? Entramos con la parte de relaciones. A ver, un ejercicio más hagamos. A ver qué dice el siguiente ejercicio. A ver, vamos a ver. A ver, esta igualdad más, a ver, véanlo. Dice B menos A, paréntesis, simétrico, con C menos A, dice que es equivalente a B simétrico con C menos A. No obstante, si me están pidiendo demostrar, sabemos muy bien, existen tres formas de demostración, ¿no? Partir de la primera, llegar a la segunda, o de lo contrario, partir de la segunda, llegar a la primera, o también yo podría trabajar con ambos miembros y llegar en algún momento a una equivalencia. Esas son las tres formas de demostración que se conocen. Entonces, cualquiera de las tres son válidas. Partir de la primera proposición, llegar a la segunda, o de la segunda a la primera, o trabajar con ambas y llegar a una equivalencia en algún momento. ¿Listo? A ver, traten de demostrar la equivalencia de esos conjuntos.
¿Cómo jóvenes se puede? ¿Cómo jóvenes? Nada, ¿no? Ya, vamos a tratar de hacer entonces, a ver,
¿Cómo podríamos hacer esto? Si es simétrico, puede ser B menos A, a ver, la diferencia simétrica A menos B, B menos A, ¿no? A menos B menos C menos A, unión, vamos a decir, C menos A, ¿no? B menos A, C menos A, ahora. Entonces tendríamos a C menos A menos B menos A, ¿no? Así sería. La diferencia simétrica es A menos B, o sea, diferencia simétrica de dos conjuntos es A menos B unión B menos A, ¿no ve? B menos A, es lo que estoy haciendo. Esto es considerando A y es considerando B, A menos B unión B menos A, ¿no? Y ahí tendríamos que trabajar para poder determinar o hacer la equivalencia aquí también y decir que esto va a ser a B menos C unión C menos B, ¿no? C menos B. Todo eso menos A para ser equivalentes. Entonces aquí bien podemos colocar como también a B intersección A complemento a intersección B complemento y también intersección podemos colocar a C intersección A complemento complemento. Y aquí, unión, aquí tendríamos a C intersección A complemento, intersección B intersección A complemento, complemento. Y también aquí sería a B intersección C complemento, unión a C intersección B complemento. Y intersección A complemento. Y todo eso también tendríamos, a ver, aquí teníamos B intersección A complemento, este tendríamos que colocar el complemento primero. B intersección A complemento, intersección C unión, C complemento, unión A, ¿no? Todo eso, unión C intersección A complemento, intersección B complemento, unión A. ¿Sí? Unión A. Y, a ver, intersección A complemento. Aquí tengo C A complemento A, B y C. A ver, B complemento.
Tendríamos aquí y C. Ustedes pueden observar si esto yo lo coloco como intersección, esta mitad lo coloco como unión, vamos a tener a los mismos elementos, ¿no? A ver, este sería B complemento, unión A, ¿no? Todo esto complemento, ¿no? Esto sería intersección. Teníamos A complemento, tendríamos C, intersección, A complemento, complemento, pero esto teníamos ya aquí, ¿no? Pero lo mismo, pero B unión A, intersección, unión, solo que aquí tenemos una unión, C intersección A complemento. ¿Qué podemos hacer aquí? A complemento. Vamos a hacer lo siguiente. A ver, tengo intersección, intersección, unión. Entonces voy a unir, voy a asociar esto con este conjunto. Voy a decir a B, intersección, A complemento, intersección, C complemento, unión A. Así voy a asociar, ¿ya? Y tengo de esta manera, y también aquí voy a asociar esto con esto. Entonces voy a tener C intersección, A complemento, intersección, B complemento, unión A. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de utilizar la ley de absorción. Tengo el complemento, tengo un conjunto, el complemento y su complemento está dentro. Intersección, unión. Entonces esto va a ser igual B intersección A complemento, ¿ya? Intersección C complemento. Y todo eso también sería unión. Aquí también tengo a C, intersección, complemento, tengo dentro, intersección, unión. Entonces también esto va a ser A complemento, intersección, B complemento. Así va a ser. Entonces, A complemento, C complemento, tengo C, intersección, C, podríamos, intersección, intersección, tengo B con C complemento, con A complemento, C con A. Podríamos hacer una, vamos a ver, A, tendríamos a A complemento, intersección, B intersección, C complemento, ¿no? Y también a este otro lado tendríamos a A complemento, intersección, a C intersección, B complemento. Como tengo ahora el mismo, ¿no? El mismo, entonces voy a sacar intersección, intersección, unión, A complemento, intersección, voy a tener ¿a quién? Voy a tener B intersección, C complemento,
unión, vamos a tener AC intersección B complemento. ¿Estamos, jóvenes? Uy, ya me logré. Y luego, esto tendríamos que va a ser equivalente a todo esto, ¿no? A ver, aquí tendríamos, vamos a decir, B intersección C complemento unión C intersección B complemento. Y todo eso intersección A complemento. Y tenemos A intersección, B intersección C complemento, intersección unión, C intersección B complementos, intersección B. Por lo tanto, estaría demostrado, como les dije, ¿no? Podemos trabajar con los dos lados y llegar a una equivalencia en algún momento. ¿Listo, jóvenes? Entonces, mañana continuamos. Entonces, hasta mañana, jóvenes. ¿O hay alguna pregunta? Hasta mañana, Inge, no hay nada. Muy bien. Entonces, hasta mañana. Hasta mañana, Inge. Mañana, Chao, chao. Inge. Chao.